Augusto Ortegón Salazar, odontólogo de profesión. Me gradué de la Universidad Nacional de Colombia hace ya más de 20 años. Me he dedicado a la actividad profesional y la he mezclado también con el desempeño en algunos cargos públicos en el sector salud, tales como Secretarías de Salud Departamental en el Tolima, hospitales de primero, segundo y tercer nivel, tanto en el Valle del Cauca como en el departamento del Tolima, y en la Secretaría de Salud Municipal de Tuluá. Llevo, como lo decía, cerca de 20 años en el desempeño público y llegué al Hospital Departamental Centenario, ubicado en Sevilla, Valle del Cauca, el 5 de mayo del año 2011. Dentro de mis funciones en el cargo estaban las de nombrar o desvincular personas de planta en los cargos de libre nombramiento y remoción, en los cargos de empleo de la escala pública, es decir, cargos de manera temporal, y también lo mismo en cargos de carrera administrativa. Tomé una decisión el año 2011 que consistía en la desvinculación de la asesora de la Oficina de Control Interno del Hospital Departamental Centenario de Sevilla. La desvinculé del cargo mediante una resolución. Ese cargo es un cargo, como lo decía anteriormente, de libre nombramiento y remoción, y se encontraba dentro de mis posibilidades legales y estatutarias para poderlo hacer. Esta decisión fue considerada por la persona de la cual estoy hablando, la asesora de control interno, considerada en contra, y por lo tanto colocó una demanda en contra del hospital por el tema de la desvinculación. Finalmente, en el año 2015, mediante audiencia y mediante sentencia del Juzgado Penal del Circuito de Sevilla Valle, fui absuelto el día 15 de diciembre concretamente del año 2015, fui absuelto por este juzgado del circuito, en donde consideraron que yo no tenía ninguna culpabilidad en un delito que se me imputaba por parte de la Fiscalía, denominado prevaricato por acción. Esta decisión pues fue en su momento apelada por la misma Fiscalía, más no por la víctima, y finalmente en mayo, el 10 de mayo del 2016, el Tribunal de Buga consideró revocar mediante sentencia la absolución que me había dado la primera instancia, y por lo tanto este tribunal me condenó a 48 meses de prisión, a una multa económica y a una inhabilidad de 80 meses para el ejercicio de cargos públicos en Colombia. Nosotros, mediante la acción jurídica y los abogados, interpusimos un recurso extraordinario de casación, el cual se encuentra en este momento en estudio de ser admitido o inadmitido el recurso en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Este recurso fue recibido el 7 de diciembre del año 2016 en dicha Sala de Casación, y coincidencialmente el 8 de diciembre del año pasado fui detenido y puesto tras las rejas por parte de la policía debido a la demanda, a la sentencia, perdón, del Tribunal de Buga, como lo había dicho, de una condena de 48 meses. Alcancé a estar 99 días detenido en la cárcel de mediana seguridad de Tuluá. Interpusimos con mis abogados, el equipo jurídico, una solicitud de libertad basada en el artículo 190 de la Ley 906 del 2004, la cual considera que cuando los procesos se encuentran en etapa de casación, que fue lo que interpusimos el año inmediatamente anterior, la situación de libertad del implicado o del denunciado
debe ser resuelta por la primera instancia. Con base en este artículo, mis abogados colocaron la solicitud, elevaron la solicitud ante la primera instancia, la cual ya me había absuelto, como lo había dicho, en el año 2015, y fue considerada a favor, y por lo tanto el 17 de marzo pasado fui dejado en libertad, considerando la juez del circuito penal de Sevilla que teníamos toda la razón en la invocación de ese artículo, y por lo tanto me encuentro ya en este momento gozando otra vez de mis facultades políticas y sociales, y obviamente en el seno de la familia, que para mí es lo más importante. ¿Cuáles han sido los errores que la justicia ha cometido en su caso? El primer error, y un error craso, grandísimo, consistió en que una vez nosotros colocamos el recurso extraordinario de casación, la Corte Suprema, perdón, el Tribunal de Buga, claro, el Tribunal de Buga debió haber suspendido, porque ante ellos se colocó el recurso de casación. Ellos debieron haber suspendido todo lo que estaba en mi contra, obviamente incluida la orden de captura, que se encontraba vigente para el día que me capturaron. Ese fue el primer gran error. Otro gran error fue que en el Tribunal de Buga pasaron por alto y no tuvieron en cuenta toda la cantidad de pruebas que nosotros colocamos para desvirtuar la configuración del delito de prevaricato por acción, del cual fui acusado, pero del cual también fui absuelto en primera instancia. En la segunda instancia consideró que las pruebas no eran suficientes, por un lado, además no tuvo en cuenta otras pruebas, como lo demuestran mis abogados, y tomaron esa decisión en mi contra, que obviamente pues me ha traído todas las consecuencias y todas las situaciones en contra en este sentido. ¿Qué se espera en el proceso ahora? Una vez interpuesto el recurso de casación, en el cual concretamente lo que se solicita es que se anule la sentencia de segunda instancia, toda vez que no consideraron las pruebas pertinentes y toda vez que fue calificado de manera muy ligera por parte del tribunal la denominación de ese delito de prevaricato por acción. Consideramos que nos tiene que ir muy bien, como lo decía, porque el tribunal pasó por alto un buen número de pruebas, y la consecuencia final de esto tendrá que ser la caída del proceso en mi contra, el archivo del proceso, y tal vez seguramente lo irá a reactivar el tribunal, pero de la manera más adecuada, conforme a lo que la jurisprudencia y a lo que los estrados judiciales han denominado ante esto. Que se tenga en cuenta la valoración de todas las pruebas, que sobre todo en el caso mío, el tribunal solamente tuvo en cuenta una opinión o una declaración que fue en mi contra, que fue dada por la misma víctima. No se pueden tomar esas decisiones solamente con base en una declaración, mínimo deben de ser 3, como dice la norma, y la idea entonces consideramos es que una vez sea admitida la demanda de casación, se tome su tiempo prudente la Corte Suprema para resolverlo a favor, y que el buen nombre de mío y el de mi familia obviamente quede de la manera más clara, transparente. En su caso, uno observa que el funcionario público se encuentra en desventaja o es vulnerable frente a la justicia, como en su caso. Me gustaría que nos contara uno el desempeño que fue calificado de exitoso en su gestión, y 2, cuáles fueron las causales que lo llevaron a hacer la destitución de esta persona sobre la cual le sobrevino el proceso que se lleva a cabo. Claro que sí, como lo decía al comienzo, yo llego a la gerencia del Hospital Departamental Centenario de Sevilla mediante un proceso de méritos. Hubo un proceso que llevó a cabo la Junta Directiva, tal como en ese entonces se debía llevar a cabo. Yo me presenté y finalmente ocupé el puesto para poder llegar
al cargo de dirección del hospital. El hospital tuvo un desempeño importante gracias al equipo de trabajo, tanto que durante los 4 años que yo estuve allí siempre fuimos calificados sin riesgo. Esto se refiere a una calificación que lleva a cabo el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda en términos económicos y financieros. Obviamente al final también se tiene que revisar el tema de impacto social. Por el tema económico y financiero del hospital cumplimos todas las metas que se nos exigían en el momento, y por el tema social pues fue lo mejor del hospital. Tuvimos un cubrimiento del 100% de todas las actividades planeadas, tuvimos un cubrimiento del 100% en toda la dinámica del hospital, de un hospital de orden departamental. Allí se cuentan con las 5 especialidades básicas, algunas subespecialidades. Todas las presentaciones de los planes de desarrollo y el plan gerencial se llevaron a cabo afortunadamente. Y como le decía, el hospital fue calificado durante esos 4 años como un hospital o una empresa social del Estado sin riesgo, lo que nos garantizaba a nosotros la permanencia y la no intervención, ni siquiera una mínima intervención administrativa por parte de los entes que en su momento lo podrían llevar a cabo. Eso para mí y para mi familia y para mi equipo de trabajo fue muy gratificante, pero esta situación en particular, curiosamente, no fue tenida en cuenta por la segunda instancia. En la primera instancia, en la sentencia de la juez de primera instancia, ella sí tuvo en cuenta eso, hace una exposición clara sobre ese desempeño institucional, mientras que en la segunda instancia para nada lo tuvieron en cuenta, a pesar de que fue una de las pruebas que se presentaron para que se evaluara de manera concreta el desempeño del hospital durante mi gerencia. Sobre todo en términos de que si yo tomé la decisión de desvincular a esta persona, que es una oficina muy importante, obviamente al interior de las entidades del Estado, control interno, el hecho de haber tomado esa decisión no tuvo para nada ninguna consecuencia en el desempeño administrativo del mismo. Es decir, me explico, las oficinas de control interno ejercen una veeduría constante y sistemática de todos los procesos que se llevan a cabo en las entidades públicas. El hecho de haber tomado la decisión de desvincularla correspondía a la competencia que yo tenía. Es un cargo de libre nombramiento y remoción. Por ser un cargo de libre nombramiento y remoción, es competencia del director, en este caso la competencia que yo tenía, y por esa razón fue que tomé la decisión de desvincularla. Quiero unir esto al desempeño de la institución. De alguna manera se ha querido decir que el hecho de haberla desvinculado a esta persona era para considerar que yo podía hacer lo que quería con el hospital, cosa que no es cierta. Se demuestra, como lo digo, con los 4 años de indicadores financieros y económicos, que por lo tanto, y los entes de control también podrán dar fe, las investigaciones o los casos, los hallazgos, perdón, de orden fiscal o de orden disciplinario que se pudiesen haber encontrado durante estos 4 años ya fueron resueltos. En ningún momento tuve una dificultad con los entes de control, y por lo tanto entonces yo reitero que la competencia para la decisión de desvincular a esta persona recaía sobre mi cargo, y por lo tanto por eso esa fue la razón que me llevó me dio las bases para tomar esa decisión de desvincularla. Se podría hablar que, a pesar de que en primera instancia fue absuelto, en segunda instancia se le condena, que hay una influencia, digamos que política, para castigarle su actividad en el hospital. Claro que sí, es muy probable, no tendría en este momento pues como las evidencias, pero es muy probable, de eso se encargaron los abogados, el manejo que se le quiso dar a esta situación. Lo he manifestado y eso está debidamente documentado, que la conducta que se me quiso imponer de prevaricato por acción para nada se configuraba, porque yo tenía la competencia para poderlo hacer. No tuve ninguna situación de abuso de funciones porque también las podía llevar a cabo. Nosotros consideramos con el equipo de jurídico de que hubo una injerencia de orden político
para entonces de alguna manera desvirtuar y tomar otra decisión en la segunda instancia, aún a sabiendas de que en un momento dado eso se podría devolver. Me explico, nosotros en el proceso de recurso extraordinario de casación lo que queremos es eso, y si esto consideramos que la Corte nos dé la razón, entonces habría cómo entrarle a demostrar al tribunal que tomó la decisión en mi contra de que estaban actuando casi que de mala fe, en contra de una muy buena administración que se llevó a cabo, en contra incluso de una de un mismo componente del sistema judicial nuestro, que fue la primera instancia, que con sobradas razones me absolvió de este delito que se me quiso imputar, y por lo tanto al final de todo tendremos que salir airosos y con la frente en alto de que las cosas se han desarrollado dentro de los márgenes legales, dentro de los márgenes administrativos, y para nada ha sido un tema de querer dar al traste con el desempeño del hospital. Por el contrario, lo que queremos es salir en alto, que la imagen y que mi nombre sea definitivamente recuperada, y que por lo tanto al final tendrán que el Estado reconocer que las cosas se hicieron bien y que lo que ha habido es un manejo de otro tipo, un manejo político, politiquero, desvirtuando y desviando las investigaciones para que tomaran otra vía. Digamos que no solamente se ha afectado su nombre, sino también se ha afectado a su familia, su patrimonio. También espera que el Estado frente a eso, digamos que indemnice o tome alguna acción para, por lo menos, que le favorezca frente al desfavorecimiento que le ha hecho. Claro que sí, hay un tema de una reparación que se podría reclamar en un momento dado, porque pues obviamente el tema moral afecta, eso tendrá que verse reflejado de alguna manera a favor, porque estar 99 días en la cárcel es una situación muy complicada, lo cual no se le desea a nadie. Con un solo día que uno esté detenido, eso es el tema del derecho a la libertad, el derecho a la locomoción, el derecho a la movilidad, no se le puede estropear a las personas. Por esa decisión que tomó la segunda instancia, me tuvieron 99 días en la cárcel, 99 días de padecimientos con mi familia, con mis hijos, ahí tengo una menor de edad, con mi esposa, obviamente mis padres, mis compañeros de trabajo, mis amigos, mis amigas, todo el entorno familiar y de la comunidad que conoce el desempeño mío, que ha conocido da fe de la altura con que he manejado siempre que he estado en los cargos públicos que he desempeñado, que como lo decía son cerca de 20 años en la situación, y por lo tanto tenemos que hacer exigencia al final de una compensación económica y seguramente reconocimiento moral de que las cosas se han hecho de la mejor manera. Para cerrar, ¿cuál sería su mensaje en este caso a la justicia en Colombia para, digamos, para que no vuelvan a suceder situaciones como la que le ha pasado? El mensaje es claro, el mensaje básicamente es que lo primero, a las personas no se les puede encarcelar cuando los procesos están todavía en vía de desarrollo. Me explico, al colocar yo, como lo he informado, el recurso extraordinario de casación, se debió haber suspendido cualquier orden de captura en mi contra, y como lo decía, precisamente al otro día de haberlo radicado, me capturaron. Eso es el mensaje. Claro, las normas están es para cumplirlas. Yo he cumplido las normas durante 20 años de ejercicio público. No entiendo cómo un tribunal de nuestro sistema jurídico no tiene en cuenta la misma jurisprudencia, las mismas normas que existen. La ley 1906 del 2004 fue muy clara en decir que los procesos de casación, cuando hay alguien detenido, deberán ser resueltos por la primera instancia y deberán suspenderse todas las órdenes una vez se coloque el recurso de casación. Ese es el mensaje en primera medida, y obviamente que a la persona no se le puede condenar sin demostrar verdaderamente su culpabilidad. A mí nadie me ha demostrado de manera concreta que yo tuve la firme intención de causar daño, como lo dicen las sentencias de segunda instancia, que yo me acogí y me cubrí por dolo y con base en quererle hacer daño a esta persona que yo desvinculé,
y por eso me endilgaron del delito de prevaricato por acción, sobre todo porque ese delito, el primer requisito que debe tener es que se demuestre el dolo. A mí en ningún momento, en primera instancia, ni menos en segunda instancia, me demostraron que yo actué con dolo y por lo tanto entonces fui catalogado de manera injusta por el Tribunal de Buga.